Rosario, compañera, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El artículo es interesante, es muy difícil no coincidir con las cosas que se dicen en cada uno de los bloques. Evidentemente, en este primer bloque podemos evidenciar que estamos pues ante la crisis sistémica de este modelo llamado imperio, de este modelo que otros llaman sistema mundo moderno capitalista, y obviamente los síntomas de esta crisis ya hacen aguas en nuestros países de distintas maneras y con distintas intensidades. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, ya es notoria la incapacidad del Estado-Nación de regular pues los intercambios económicos y culturales en el territorio. Uno de los grandes problemas actuales en Bolivia es precisamente el tema de la educación. Estamos con un paro de más de un mes por parte de los maestros en relación a la imposición de la nueva currícula educativa, y esto claramente tiene que ver con esa incapacidad del Estado-Nación de poder controlar la avalancha, la avanzada de las transnacionales de la cooperación. Sabemos que este sistema opera en los lugares concretos a través del Estado en principio, pero también a través de las transnacionales de la comunicación, de las sectas religiosas y sobre todo, en el caso boliviano, de la cooperación internacional. Este poder económico que tienen estas transnacionales de la cooperación ha desplazado la responsabilidad del Estado nacional en relación a su trabajo, a su responsabilidad fundamental con la educación. La currícula educativa que se quiere imponer es hechura total y compleja de la cooperación internacional. En los más de 100 temas que se quieren introducir, puede uno claramente ver la intencionalidad de estas diferentes ONGs que monopolizan la ayuda que viene al país. Vemos también la presencia de esta crisis, de esta debacle del sistema, con el vaivén que el Estado hace en relación a su alianza con las cabezas imperiales. Ya Estados Unidos dejó de ser el centro hegemónico de este proyecto y sin embargo todavía tiene juegos de cintura que ponen en crisis a los estados. En Bolivia actualmente, como ustedes deben saber, bueno, no sé si saben porque parte de la manera como operan estas transnacionales de la información y la comunicación es cirniendo la información que quieren que se conozca de aquella que definitivamente va a estar censurada. Pero Bolivia ahorita está en una crisis económica muy fuerte, crisis económica de ausencia de divisas norteamericana que ha bloqueado prácticamente al país en el sentido de no poder exportar, no poder importar, no poder la sociedad civil sacar su dinero de la banca porque la banca no le va a dar el dinero que le ha costado probablemente toda su vida a la gente ahorrar porque no hay divisas. Entonces, estamos en una situación muy compleja. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Obviamente, la alianza que otrora favoreció al gobierno de don Evo Morales, que fue la alianza con China, ahora no va más en este gobierno del presidente Arce, que está más bien haciendo un guiño nuevamente al poderío americano para que pueda salvaguardar la economía boliviana en este periodo. Y claramente vemos cómo esta pérdida de soberanía por parte del Estado-Nación se evidencia en el acatamiento de exigencias de organismos supranacionales, como por ejemplo la exigencia y la obligación de la aprobación de la ley del oro. Una ley que
de acuerdo con los analistas y de acuerdo con todas las proyecciones y los estudios que se han hecho, es una ley nefasta para el país, porque es recurrir a las reservas internacionales como mecanismo para salvar una crisis momentánea, una crisis económica en la que estamos. Estamos frente a una crisis global, estamos frente a la pérdida no solamente económica, sino cultural de los imaginarios simbólicos, y se hace muy difícil poder resistir este embate del poder global, del poder mundial. Bolivia, como es conocido, ha intentado hace unas décadas oponerse al paradigma civilizatorio eurocéntrico. Lo hizo de una manera interesante, de una manera novedosa. Sin embargo, esa resistencia no prosperó porque hubieron boicot internos en el propio país respecto a lo que buscaba ese nuevo paradigma. Lo que se pretendía en ese momento frente a esta crisis del modelo neoliberal y de la economía mundo capitalista era articular algo propio, articular un modelo que naciera de la realidad histórica de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Como ustedes saben, Bolivia tiene 36 naciones que han preexistido al hecho colonial. Estas naciones han demandado su derecho, han demandado a través de manifestaciones, marchas, la marcha por la dignidad y el territorio, su derecho a ser parte de la historia de este país. Y desde esa demanda se estableció un nuevo paradigma frente al paradigma antropologocéntrico, eurocéntrico, un paradigma biocomplejo, un paradigma ya no centrado en el humano, sino en la vida y su complejidad y su misterio. El modelo fue implementado en el primer periodo de Evo Morales, pero luego sucumbió precisamente porque al orden mundial no le interesan estas expresiones divergentes y estas expresiones en resistencia que puedan surgir de las periferias del sistema. Entonces, la propia intelectualidad boliviana, la propia clase media boliviana, se encargó de asfixiar y de ahogar lo que estaba surgiendo, lo que se estaba constitucionalizando incluso en la plataforma de la Constitución Política del Estado, que define al Estado como ya no como un Estado unitario colonial, sino como un Estado plurinación. Es importante de las intervenciones que he escuchado ver que los procesos en los que están los diferentes países y las diferentes realidades que se presentan tienen muchas distancias. Sí se escucha acá hablar de la posmodernidad y de lo que implica el sujeto segmentado en esa posmodernidad europea. Sin embargo, la realidad de nuestros países, de las periferias, en el caso concreto de Bolivia, es muy distinta. Acá en Bolivia todavía nosotros seguimos en la premodernidad, en la modernidad. No hemos dado todavía el salto. Nuestras preocupaciones tienen que ver con los niveles de colonialidad. Nuestras preocupaciones tienen que ver con el 60% de un mundo indígena que no está reconocido y que no participa de la vida política del país. Nuestras preocupaciones tienen que ver con sus usos y costumbres que no tienen nada que ver con el imaginario simbólico de Occidente y que están en franca pelea por sobrevivir. Y por lo tanto nos preocupa muchísimo el embate de esta sociedad de consumo, de esta sociedad liberal, y la manera como va destruyendo las economías de subsistencia, va destruyendo las certezas de organización
las formas organizativas, las certezas de convivencia comunitaria que estas naciones y pueblos tienen. En esta primera parte del artículo es claro que estamos frente a esa crisis de este sistema. Y aquí también podríamos ver cómo se agrava esa crisis por la incorporación de algunos elementos que ya están haciendo presencia en el contexto también de los estados locales, de los estados concretos, como Bolivia, ¿no? Por ejemplo, hay una avalancha de productos de desecho de Occidente hacia nuestros países concebidos como basureros del primer mundo. Tenemos que lidiar con la invasión de los carros usados, la invasión de la ropa usada, la invasión de medicamentos que están a punto de vencerse, en fin, la invasión de todo tipo de desechos que Occidente está lanzando a países considerados periféricos, basureros de este primer mundo. La pregunta que se hace en el contexto boliviano es: ¿quién paga los costos? ¿Quién va a pagar esos costos que tienen que ver con los desechos de la producción capitalista? Esos costos que tienen que ver con los lugares ya escasos donde tengas que tú botar, espacios agotados para los desperdicios, los recursos naturales agotados. ¿Quién paga y cuánto van a pagar por estos costos el capital? Porque estos costos sin duda repercuten en los últimos 500 años en el incremento de la reducción de la ganancia. Son costos no incorporados que siempre más se están poniendo en evidencia y están siendo tema de discusión por parte sobre todo de las naciones y pueblos indígenas, porque son precisamente ellos los destinatarios de todos estos desechos. En Bolivia fácilmente uno puede salir de las ciudades e ingresar en comunidades y pueblos donde vamos a ver toda esa basura funcionando en esos lugares. El costo, por supuesto, que es impresionante para esos lugares, porque se han convertido en ciudades de chatarra, en el caso de los autos usados, y en ciudades de desperdicios de la ropa usada y desperdicios de todo otro implemento, maquinaria, material, sea médico, en fin, que se ha depositado, se ha botado en esos lugares. Entonces, creemos que el tema de la crisis capitalista que presiona contra la vida humana, que presiona contra las formas de organización social, merece una atención muy fuerte en relación al tema de la producción y sobre todo en relación a estos costos que vemos cómo se incrementan de manera exorbitante y que no están considerados en los costos de producción. También está el tema de la remuneración del personal, que cada vez va en aumento gracias a sus demandas, a la compra de insumos, a los pagos de impuestos de estas gentes que ahora, con los cambios en las formas de producción capitalista y la ruptura de las fronteras, ya no pagan esos impuestos, ya no dan cuenta, ya no rinden ningún tipo de responsabilidad para con la gente de ese lugar. Vemos, por ejemplo, El Alto. El Alto es la ciudad, una de las ciudades más grandes de Bolivia, convertida en una gran maquiladora internacional. El Alto funciona con talleres de maquila que no están reconocidos por el Estado. Las maquilas vienen directamente desde
Estados Unidos, desde Asia, desde diferentes países, Jordania, desde diferentes países del mundo, y expropian la producción de la gente que está maquilando en el Alto sin dejar siquiera un buen salario. Por una prenda de vestir se paga 3 bolivianos que no corresponden ni a medio dólar. Y esa gente que está maquilando, que sobre todo son mujeres, no tiene ninguna capacidad de reivindicar absolutamente nada y simplemente está librada a la explotación radical que incorpora no solamente la vida del jefe de hogar, sino también la vida de la mujer y la vida de la prole, la vida de los niños. Entonces se maquila en condiciones de esclavitud ante la mirada complaciente pues de las sociedades. Vemos que la reestructuración de la economía mundial ha transformado la reproducción social y las relaciones de clase a través de la globalización y sobre todo a través de, evidentemente, las tecnologías de la información y la comunicación. Y esa expansión del mercado laboral a través del despojo, no solamente de tierras, de trabajo, de usos y costumbres, tiene un fuerte impacto en la vida de las poblaciones y sobre todo en la vida de las mujeres, que son las que tienen que lidiar cotidianamente con estos temas. Esa desterritorialización del capital y la financiación de la actividad económica a través de una acumulación originaria permanente es lo que vemos cada día con mayor fuerza. Esto de la ley del oro, la ley de tierras, un paquetazo, como dicen acá en Bolivia, de leyes están orientadas hacia eso, hacia el despojo de la sociedad civil, el despojo de todos sus activos de la sociedad civil para su conversión, obviamente, en fuerza del trabajo esclava. Hay una sistemática disminución, paralelamente a esto, también de las inversiones estatales en la reproducción de la fuerza del trabajo. Los estados, como muy bien ustedes ya lo han mencionado, han transferido a los trabajadores su formación, su constitución como empresa. Esta ficción del microemprendedor responsable de invertir en sí mismo no es otra cosa que transferirle los costos de producción al trabajador. A tal punto ha llegado ese tema en lo urbano en Bolivia, porque en Bolivia hay que hacer una diferenciación entre lo urbano y lo rural, que inclusive hasta la emisión de facturas, la impresión de tus propias facturas, ahora te la tienes que hacer tú. Es decir, un costo en tinta, un costo en papel que tendría que correr la empresa, ahora lo corre el beneficiario. ¿Por qué digo una diferenciación entre lo urbano y lo rural? Porque el mundo rural en Bolivia tiene una distancia muy grande con lo urbano. En el mundo rural todavía no hay la incorporación de la gente a la lógica mercantil. Todavía puede moverse la gente un poco más suelta en relación a pagos de impuestos, en relación a obligaciones estatales que no puede ocurrir en el área urbana. Todo esto se agrega que esta crisis de la economía mundo está llevando a la apropiación y destrucción también de los recursos naturales, de los bosques, de los ríos, de las diferentes especies. Bolivia es uno de los países que mayor índice de deforestación tiene actualmente. Estamos en alerta roja respecto a la invasión de los territorios ancestrales de los pueblos y de las naciones. Estamos en alerta roja por parte de las concesiones madereras, de las concesiones mineras que el gobierno ha dotado a transnacionales chinas, sobre todo, fundamentalmente transnacionales chinas, para la explotación de estos recursos naturales. Lo que vemos con todo esto es que hay una reestructuración de la economía mundial hacia un proceso de lo que nosotros llamamos recolonización, un proceso de reacumulación originaria de capital,
Ya hemos visto que el capital, cuando entra en crisis, recurre a la acumulación originaria. Lo hemos visto a lo largo de la historia con la cacería de brujas, lo hemos visto con la colonia, lo hemos visto con la esclavitud y lo vemos actualmente con la pandemia como excusa para una nueva reacumulación originaria y despojo de los pueblos y de las naciones de nuestro continente. Muchas gracias, Rosario, por tu análisis y por aceptar la invitación de Enfoque Crítico.